Hola chicos y chicas, empezamos la tercera sesión de la Edad Media, ¿vale? En esta sesión vamos a hablar sobre los reinos cristianos. Empecemos por el origen y el proceso de formación. Los primeros reinos cristianos tuvieron su origen en los territorios del norte de la península, los que los musulmanes no habían podido conquistar. El primero de los reinos fue el reino de Asturias, fundado en el 722, que es donde veis que apunta la flecha. Y casi 2 siglos después, en el año 914, dio paso al Reino de León. Posteriormente surgió el Condado de Castilla. Otros reinos fueron el Reino de Pamplona, el Reino de Aragón o los condados catalanes. Como podemos ver en el mapa, todo al norte de la península. Vemos Aragón en naranja o el Reino de Pamplona en morado. Es decir, que España en aquella época quedaría algo parecido a como vemos en el mapa, con el Reino de León en blanco, en rojo los otros reinos cristianos y los condados catalanes en amarillo. El resto que vemos serían reinos taifas, que ya lo estudiamos en la sesión anterior. Este origen y este proceso dio lugar a un hecho que se conoce como la Reconquista. Y os podéis preguntar, pero ¿y qué es la Reconquista? Es el periodo durante el cual los reinos cristianos se dedicaban a conquistar aquellos territorios que estaban en manos de los musulmanes y que consideraban suyos. ¿Cómo empezó la Reconquista? Pues aprovechando la debilidad de los reinos taifas, Castilla y León se lanzaron en el siglo XI a la conquista de las tierras, al sur del Tajo, donde vemos aquí que indica esta flechita. Pero claro, sin embargo, las fuerzas musulmanas llegadas del norte de África, llamados los almohades, frenaron este avance. No fue hasta el siglo XIII, tras la batalla de la Nava de Tolosa en 1212, cuando se reinició el avance de los reinos cristianos, llegando incluso a dominar casi todo el subpeninsular. Aquí vemos cómo quedó entonces la unión de los reinos de Castilla y León, incluso la corona de Aragón, y dónde ocurrió esa batalla en Nava de Tolosa, que actualmente es un pueblo que pertenece a la provincia de Jaén. Y aquí vemos una ilustración de lo que pudo suponer aquella batalla. Por su parte, Aragón, a partir del siglo XIII, también conquistó los territorios musulmanes, pero lo hizo en la zona de Baleares y de Valencia. Tras esto, pues solo quedó durante 200 años el reino nazarí de Granada, que fue conquistado finalmente en el 1492 por los reyes católicos. Aquí vemos cómo era el reino nazarí de Granada. Bueno, ¿y cómo fue la organización social, es decir, la población de estos reinos cristianos? Pues principalmente esta sociedad medieval se dividía en 3 estamentos, que podemos ver en esta pirámide. En la base encontramos a los campesinos, justo encima el clero y después los nobles. Por encima de todo ello se encontraba el rey y su familia, pero esto en sí no era un estamento. Veamos ahora uno a uno los 3 estamentos y sus características. Empecemos por la nobleza. Los nobles tenían la misión de defender a los otros 2 estamentos, al pueblo llano o campesino y al clero. Eran vasallos directos del rey. ¿Qué significa esto? Que le debían fidelidad. Y el rey, por su parte, a cambio de esa fidelidad, le cedía parte del territorio de su reino. Estos territorios se llamaban feudos. Los nobles gobernaban sus feudos, impartían justicia y cobraban impuestos en sus feudos. El segundo estamento fue el pueblo llano, que hemos visto que estaba en lo más bajo de la pirámide de la población. Dentro de los feudos vivía el pueblo llano, normalmente eran campesinos, residían en aldeas cercanas al castillo y trabajaban las tierras del noble. A cambio de esa tierra o de esa protección, tenían que entregar cosechas y aparte pagar sus impuestos. Por último, el tercero, los clérigos, eran los que se dedicaban a servir a Dios y se encargaban de rezar por la salvación de la alma de los nobles y de los campesinos. Os podréis preguntar ahora si es que no había ciudades en la Edad Media. Pues sí, sí la hubo. Fue a partir del siglo XIII cuando comenzaron a crecer en número y en importancia. Sus habitantes eran sobre todo comerciantes,
y artesanos, pero también estaban los marginados. Los marginados eran personas que no tenían dinero ni ningún tipo de posibilidad. Estas ciudades hicieron que los artesanos que vivían en ellos se uniesen en grupos del mismo oficio, y esto dio lugar a los gremios. Los gremios lo único que hacían eran reglamentar cómo y con qué se debían hacer los productos, sus precios, etcétera. Y con esto hemos llegado al final de la sesión. Esto ha sido todo, amigos, amigas, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión sobre la Edad Media.